varios espacios, digamos, de nuestra universidad y del país, a la luz de acontecimientos que están ocurriendo en escala global y que de alguna manera tienen que ver con la problemática que el ponente anterior, el doctor Gustavo Leal, ha destacado de manera muy importante. Yo no soy especialista en particular en salud, soy sociólogo, he estudiado desde la sociología del trabajo, enfocado en los problemas del mundo del trabajo contemporáneo, tratando de vislumbrar cuáles son las características las características esenciales de un proceso que, independientemente de la categoría, en este caso hablamos de enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales y terapistas, independientemente de esa categoría, la problemática que acabamos de escuchar permea, sobredetermina, yo diría prácticamente al conjunto de las categorías sociolaborales del mundo del trabajo, prácticamente en escala global. Y eso sería mi intervención. En primer lugar, señalar que yo veo que el título que se enuncia, contexto sociolaboral de la reversión del reconocimiento profesional, no es solamente una reversión, lo es. Revertir es retrotraer a situaciones antecedentes, una situación que prevaleció, de hecho, antes de cambios sustanciales operados en las condiciones de trabajo, de contratación y de calificación de los trabajadores, o sea, regresarlos. Lo que vemos es que esta punta, digamos, dado por la propia exposición de los documentos, este primer documento que me hizo el favor de enviar Jorge, que es la crónica del primer foro, lo que se expresa es que es una profunda precarización de esta categoría en particular. Pero ¿qué implica la precarización? Eso, vamos un poco a los conceptos. Yo distinguiría lo que es la precarización de la precariedad laboral. Pondría la precariedad laboral como la parte sustancial de un proceso histórico-social que existe congénitamente desde que existe el trabajo asalariado. O sea, por más que haya categorías capital y que se juridifica e institucionaliza dentro de reglamentos, bueno, en primer lugar, dentro de leyes generales, en este caso hablamos del artículo 123, leyes reglamentarias, la Ley Federal del Trabajo, por cierto, reformada hace poco más de un año, y de esas leyes emanan los distintos cláusulas hasta llegar al reglamento más particular. O sea, hay una hilación. Y en ese sentido, entonces, el trabajo precario es aquel trabajo que es congénito dentro del sistema o los sistemas sociales del capitalismo, en que nos desenvolvemos millones de trabajadores y trabajadoras que para poder subsistir tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo a un patrón.
sea este público, o sea el Estado, en este caso hablamos del sector salud, interactúa el Estado aquí como el patrón, o un patrón privado, tal cual puede ser una empresa privada, nacional o una empresa extranjera. Históricamente se ha dado se dio esta emergencia, de esto no voy a ocupar porque consumiría todo el tiempo, que es característica de todos los trabajadores asalariados que para reproducir su existencia y su fuerza de trabajo la tienen que vender. Si no la venden, no se reproducen. Y dentro de este proceso de reproducción social de la fuerza de trabajo, la salud, y yo diría la salud, el proceso salud y enfermedad, se inscribe como una cuestión fundamental de la reproductividad social de las sociedades y de los trabajadores. Ustedes lo saben mejor que yo, y lo acaba de decir el doctor, un servicio precario, que por cierto es característico, yo como paciente, por ejemplo, de los sistemas de salud públicos, un sistema precario conduce a una precarización del ser humano y del ser humano que trabaja. Si no tiene las características mencionadas, se va precarizando. Ahora bien, es un ejemplo. ¿Qué significa entonces? Ya hablé de la precariedad como la parte sustancial de un proceso de trabajo histórico. ¿Qué sería entonces, nos preguntamos en voz alta, la precarización del trabajo? O algunos autores hablan del mundo del trabajo. Diríamos entonces, para responder, que la precarización del trabajo constituye un proceso de actualización de la precariedad laboral. Es decir, si uno analiza, yo no soy experto, aquí los hay, lo que era la salud, por ejemplo, en los años 70, tendría un contexto histórico determinado, y eso ha cambiado por el acontecer mexicano, el acontecer mundial. El puesto de trabajo, muy rápidamente, porque ya no tiene mucho tiempo, tendría tres componentes básicos: salario, que como vemos está siendo diezmado a la baja; categoría desempeñada, ahora pasamos de la categoría funcional unívoca a la multipolaridad de la categoría, que antes se enfermera, pero ahora puede ser otras cosas, o desarrollar actividades no propiamente pactadas en el contrato laboral. Y por último, lo que yo decía, la descomposición, la función desempeñada es muy importante. O sea, la categoría, por ejemplo, puede ser enfermera, puede ser trabajador social, puede ser terapista, puede ser camillero, puede ser albañil, puede ser obrero metalúrgico. Esa categoría, con la actualización de la precariedad que va identificando paulatinamente, es actualizar a la baja salario. Nos desayunamos hace 3 días con la noticia de que hoy los salarios son todavía mucho más bajos que los de China, siendo que los de China son todavía los muy más bajos en una escala jerárquica de salarios mundial, porque hay una competitividad de salarios a nivel mundial. Los salarios han caído promedio, desde México. En segundo lugar, con una descomposición de las categorías, a lo que apuntan varios elementos ya mostrados en los documentos. Y por último, este proceso que implica entonces revertirlo hacia su juridificación. ¿Qué significa esto? Que esta descomposición del puesto de trabajo, del salario, de la categoría de función, tendería entonces a ser juridificada para compaginarla con las nuevas normatividades, de las cuales tampoco voy a hablar,
de la nueva Ley Federal del Trabajo aprobada por el Congreso de la Unión, que a mi juicio fue una ley regresiva que afectó una gran cantidad de cláusulas consagradas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el asunto que estamos mirando para la discusión es actualizarse a tono con estas nuevas normatividades, en particular con la necesidad funcional que tienen las leyes secundarias de las 11 reformas estructurales aprobadas en menos de poco más de un año en México, lo que no se había hecho en décadas, y que ahora tienen que ser adecuadas. En esencia, parte de la problemática de este sector salud y de las categorías, en esencia, o sea, el problema de la reversión es un problema también presente en la cuestión de la lucha estudiantil en el Politécnico Nacional. Hay una rebelión porque la juventud ahora tendría que estar estacionado en esta reversión de ser ingeniero, convertirse en técnico al servicio de la sociedad, fundamentalmente la sociedad. Desde el abordaje de las tres profesiones, de qué manera nos golpeaba esta reversión del reglamento de profesionalización de la convocatoria. Y en aquella ocasión, en el primer foro, lamentablemente en la mesa no llegaron nuestras compañeras trabajadoras sociales, de modo que es importantísimo la participación de nuestro compañero profesor en este momento, Elí Evangelista. Por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. La invitación y también mucho gusto compartir con grandes profesionales desde una visión crítica de las instituciones sociales. Muchas gracias. Yo quisiera en este ámbito mejor hacer un ejercicio que nos permita vincular lo que los anteriores ponentes comentaban, cómo estas modificaciones, estos retrocesos en este programa de profesionalización a nivel de la Secretaría de Salud, esta precarización, ¿no?, del trabajo, tienen que ver fundamentalmente con un proyecto neoliberal que en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, en el caso de México, sabemos a nivel económico, pues prácticamente destrozó todo lo público, privatizándolo, mercantilizándolo. Y por ahí algunos autores importantes en el ámbito de la política social nos plantean que la reforma neoliberal en política social fue una reforma más lenta y más estratégica, porque en esos momentos que se dio la reforma económica neoliberal, todavía muchas de las instituciones sociales públicas significaban una trinchera también alternativa y de defensa de un proyecto social diferente. Sin embargo, lo que ahora estamos viendo es cómo ese proyecto neoliberal está entrando a la médula de nuestras instituciones sociales. Es decir, instituciones públicas, como aquí lo comentaba, que pues todavía en el ámbito de este proyecto neoliberal conservan, por ejemplo, la posibilidad de tener plazas, de tener prestaciones, de tener una serie de beneficios que no toda la gente ahora en cualquier puesto de trabajo tiene. Entonces, desde mi punto de vista, estas reformas, estas iniciativas buscan
entrar de lleno a estas instituciones que en muchos ámbitos, ¿no?, ya estaban mercantilizadas o privatizadas, pero que justamente en el ámbito del trabajo había existido resistencia. Y yo quisiera aquí, esta parte que nos decían los doctores, de este retroceso de un reglamento de profesionalización en salud, que incluso, como él lo decía, muchas discusiones que tuvimos, en un sentido logró un posicionamiento, al menos en el ámbito del trabajo social, de profesionalización importante con respecto a cómo estábamos profesionalmente. ¿Sí? Esta posibilidad, por ejemplo, de diferenciar los niveles académicos, técnico y licenciado, diferenciar funciones y diferenciar salarios. Por lo menos en ese ámbito, para trabajo social significó un avance relativo, pero simbólicamente importante. Sin embargo, cuando vemos esta parte de esta convocatoria, que varios de los compañeros de Rosa me comentaron que no la conocían, acá la traemos para que puedan ustedes conocerla, analizarla. Efectivamente es una convocatoria que significa un retroceso, que significa una precarización, que implica el desaparecer de derechos. Y yo creo que un elemento importante en este marco de esta entrada al alma de las instituciones públicas del modelo neoliberal, y que tenemos que analizar de manera muy profunda, es este proceso que se denomina el proceso de certificación profesional. Yo creo que ahí es un tema que ahora en su asamblea, bueno, pues ustedes tendrán que discutir, porque el tema de la certificación profesional es un tema que discursivamente, fíjense, busca garantizar a la sociedad servicios profesionales de calidad, reconocer públicamente a los profesionistas que puedan ofrecer estos servicios, que tengan niveles de preparación, que alcancen parámetros de calidad profesional, nacional e internacional, y fomentar que los profesionistas se mantengan actualizados en sus áreas. Es decir, que este proceso que estamos viendo de profesionalización se vincula con este proceso denominado de certificación profesional. Un proceso de certificación que hemos visto, ¿no? Vamos a dejarles aquí también algunos elementos jurídicos, donde cómo se tendría que hacer un proceso de profesionalización, qué instituciones son las que tienen facultades para certificar a los profesionales en instituciones de salud y en otras. ¿Sí? Por ejemplo, 2004 hay un acuerdo secretarial número 338, donde a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Secretaría de Educación Pública es la instancia encargada de vigilar, con auxilio y apoyo de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones. Es decir, la SEP es la instancia encargada, apoyándose en todas las asociaciones gremiales profesionales que conforman algo que se denomina un consejo consultivo de certificación profesional. Es un consejo que aparentemente, ¿no?, dice, es una instancia de asesoría, de consulta, que tiene que ver los procesos de certificación por organismos creados por la sociedad. Sin embargo, cuando nosotros analizamos cuáles son estos organismos, asociaciones que tienen la facultad de certificar profesionalmente y apoyar
a este consejo, pues nos damos cuenta que fundamentalmente son organismos con una careta de asociaciones civiles, pero que fundamentalmente son organismos privados. Un equivalente a Ceneval. Ceneval es quien certifica, acredita. Estas instituciones certifican profesionalmente. Son pequeños Cenevales de las profesiones, relegando a los colegios de profesionales, relegando a las organizaciones gremiales a un segundo término. Estaba yo viendo a este proceso de quiénes son las instancias encargadas de certificar profesionalmente. Se le denomina el proceso de reconocimiento de idoneidad. Reconocimiento de idoneidad. Que es un reconocimiento que se le da a las organizaciones gremiales que tienen la posibilidad de certificar efectivamente pues el nivel académico, las habilidades, las destrezas, todo lo que algún profesional desarrolla en una institución. Y yo creo que uno de los problemas fundamentales en el ámbito de las instituciones públicas es que existe una debilidad, casi una inexistencia, de las organizaciones gremiales que miren el proceso de certificación desde una visión más crítica y más alternativa. Y creo que un tema importante en este debate, que es específicamente en salud, pero que, como lo digo, aborda otras dimensiones, otras instituciones, tiene que ver con el fortalecimiento de los gremios en trabajo social, en enfermería y, en el caso de los compañeros, de terapia profesional. El gremio de los médicos, de los psicólogos, bueno, en salud es fuerte de por sí. Y por algo no aparecen en esto, ¿no? Porque seguramente si hubiera aparecido en una convocatoria de este tipo, pues bueno, hay un poder organizativo fuerte que hubiera dado otro tipo de respuestas. Creo que por eso es muy importante en este debate, en esta asamblea, la visión también y la construcción de gremios diferentes, alternativos, que tengan también una visión crítica frente a lo que viven las instituciones públicas de este país. Y ahí, que bueno, me da mucho gusto estar en una asamblea donde los colegas profesionales del trabajo social, junto con los profesionales de la enfermería, de la terapia en salud y otros profesionales, visualicen que la organización será un elemento importante para poder dar respuesta a un problema, a un tema coyuntural. Pero considero que sí es muy importante pensar organizaciones más estratégicas que estén incluso asociadas a los sindicatos. Ahora, bueno, este tipo de situaciones dan incluso para poder reflexionar sobre el papel de los propios sindicatos. En el caso de salud, pues son muy fuertes. Ahora, pues, estaría bien ver qué pasa también con los sindicatos. Pero creo que un elemento importante que se tiene desde las profesiones, y que les digo, los espacios de certificación están ocupados por empresas privadas, que lo que buscan es el lucro, que lo que buscan es la ganancia. ¿Y por qué no pensar, a lo mejor no en el colegio tradicional o en las grandes organizaciones de profesionales tradicionales que veíamos que también muchas veces pues, estaban vinculadas, asociadas, corporativizadas al régimen, sino por qué no pensar en organizaciones gremiales fuertes, con peso político, que puedan dar también respuestas en ese ámbito, y pensar en procesos de certificación alternativos. Y se viene también, porque está muy vinculado, el tema de la evaluación, que ya en educación pasó. Y yo creo que es muy importante cómo un tema
como la convocatoria 2014 del programa de profesionalización movilizó, y para ello yo creo que se debe de tener una visión estratégica, de articulación con actores, con sectores, con los especialistas en estos temas, que también siempre han estado en la trinchera académica, denunciando, cuestionando al modelo, y de esa manera generar un movimiento profesional fuerte, consistente, y que genere propuestas y alternativas, que no solamente cuestione, que no solamente critique, sino que también genere propuestas, cosa que creo las instituciones de nuestro país necesitan. Así que yo las invito a que debatan el tema de la certificación y que debatan la posibilidad de, fíjense, sé, porque estuve yo analizando que en el caso de enfermería hay dos organizaciones que tienen el reconocimiento de idoneidad. En el trabajo social no lo tenemos, ¿no? Estábamos pensando con otros gremios crear un consejo de acreditación y certificación, Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación en Trabajo Social, como una estrategia antes de que se viniera esta cuestión, pero que ahora yo creo que es necesario pues articular la posibilidad de que ahora se tiene esta movilización para poder llegar a propuestas mucho más integrales, estratégicas, y que efectivamente sean propuestas frente a este modelo neoliberal que ahora lo que busca ya es penetrar al alma de las instituciones públicas, pues para privatizarlas y mercantilizarlas. Con eso yo acabo. 4 de noviembre, es decir, a casi 2 meses de publicada la convocatoria de profesionalización, resulta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud comenzó a inconformarse. A 2 meses después, es decir, precisamente contestando a esta situación de por qué no jalamos con los sindicatos, no, son los sindicatos los que no quieren saber nada absolutamente de sus trabajadores y los han rechazado, no una, sino cotidianamente haciendo la labor, ¿verdad?, en favor de los intereses peores en este país. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud no es la excepción. Ayala, por un lado, a nivel nacional, otro Ayala, a nivel del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, y Ayalas por todos lados, y la corrupción crece. Precisamente aquí me acaban de facilitar una copia de una queja que interpuso la sección número 9 con fecha 6 de noviembre, y la otra queja es con fecha 4 de noviembre. Es decir, curiosamente, después de que esta asamblea se aglutinó, comenzó a moverse y empezó a plantear en voz alta cuáles eran sus puntos de vista respecto de lo que estamos aquí discutiendo. Si no les parece mal, dado que la asistencia es bastante importante y tenemos que discutir de fondo la situación, la propuesta que les hace la mesa es que se acepten 3 preguntas por ponente, que nuestros compañeros ponentes respondan, y una vez que esto haya concluido, entonces empecemos ya la discusión propiamente para las conclusiones del foro. Entonces, aceptamos 3 propuestas por ponente, si no les parece mal, porque si no, jamás terminaríamos. Acá desde la mesa los invitamos a que los puntos de vista que quieran polemizar, los que quieran discutir, los guardemos para discutir después de que nuestros compañeros ponentes respondan. Entonces, a ver, abrimos la lista, 3 preguntas por ponente. Allá arriba hay una mano, y a ver, empezamos. Allá arriba, por favor. Preguntas, por favor, compañeros. Esa pregunta es para el profesor Evangelista. Profesor, está mencionando mucho sobre la globalización y todo esto, y la vinculación que debe de haber. ¿Usted qué piensa sobre la vinculación estudiantes-trabajadores que se deben de dar? Ya que en esta escuela se ha recorrido el rumor que se tiene que investigar más de dónde ha salido, de que nada tienen que ver los alumnos con la lucha de los trabajadores, y menos con la labor del trabajo social que está habiendo dentro del sector público. Nada más sería mi pregunta. Ok, nada más les pedimos entonces que las preguntas sean cortas. Salió la primera para el maestro Guillermo Evangelista. La compañera. Sí, mire, si para el primer ponente... Doctor Gustavo Leal. Si nos hiciera
más atrás de Vicente Fox. La profesionalización no fue, bueno, digamos que él oficialmente la aceptó, pero nosotros venimos desde el TLC. Y si nos pudiera contextualizar desde esas fechas, por favor. Adelante, aquí adelante, por favor. Adelante, compañera. Sí. A ver. Sí, adelante. Yo la pregunta para el profesor Ariel Marcelo sería, bueno, he visto algunos videos que usted es especialista, digamos, en sistemas de trabajo. En sus conferencias habla del coyotismo y del fordismo. Yo quisiera saber cómo aplicaría en este caso el fordismo, que es el sistema que adopta la industria capitalista para los trabajadores. ¿Cómo se adoptaría el fordismo al trabajo que realizamos los trabajadores de la Secretaría de Salud? O si pudiera explicar la diferencia entre esos dos, para que esta zona entienda cómo precisamente digamos, esta neoliberalización del trabajo se aplica. Ok, adelante, adelante. Más que una pregunta, yo quisiera comentar todo esto que podría prestarse a una reflexión que se están integrando en la mesa de trabajo. ¿Sí? Efectivamente, como mencionaba la compañera, yo recuerdo que en los años 90 el Colegio Nacional de Enfermeras le entrega a María de los Ángeles Moreno, precisamente, una propuesta de profesionalización de enfermería. ¿Sí? Fuera de ello, hay una situación. Se aceptaba una ley del ISSSTE que en el momento en que yo soy enfermero, en el momento en que estamos en la práctica, nosotros pensamos que no va a haber alguna cuestión delicada, ¿sí? Pero pensemos en mujeres u hombres de 60, 65 años con un neonato de 800 gramos de peso, ¿sí? Entonces, no se puede homologar una ley del ISSSTE, ¿sí? Ahora, el mismo pueblo, el mismo gobierno está llevando, ¿sí?, a la sociedad a enfermar. Y si él está llevando a la sociedad a enfermar, este es un crimen de lesa humanidad. ¿Sí? Creo que esto se puede manejar desde la mesa para poder contextualizar esta cuestión desde mi profesión, que es enfermería. Ok, a ver, adelante y después atrás, compañero. Sí. Compañeros, buenas tardes. Sí, son preguntas, esperemos que se centren en las preguntas. Sí, bueno, bajo el esquema de democratización, homogeneización, yo le llamaría rasuración de todo el sistema de salud. Me gustaría ver si el profesor Leal me hiciera el favor de explicarle, a ver si conoce acerca de la cuestión del intento del cambio del artículo 4, ¿sí?, del artículo 73, y lo que afectaría posteriormente al artículo 123, ¿sí?, de la calificación como trabajadores A y B. En este sentido, yo soy trabajador del Seguro Social, quería hacer la intervención comentando eso. Nosotros pensamos que los compañeros trabajadores de salubridad y de ISSSTE no se movilizaban porque ellos consideraban que eran burócratas, que no nos iban a tocar. Perdón, ¿sí? Sin embargo, estamos viendo ahorita cuál es el reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional, y sobre todo nos están pegando duro al Instituto Mexicano de Seguro Social. Con todo y eso, ya ha bajado un poquito el gobierno. Perdón, disculpe la interrupción, pero aquí el punto es que la polémica, la discusión, pudiéramos concentrarla una vez que los ponentes hayan respondido, pues si no, no vamos a tener. Bien, está bien. La pregunta es esta. Se habla que quieren también cambiar en esos artículos las cuestiones laborales. Se supone que hicieron una reforma laboral, pero hablan, en las modificaciones que quieren hacer, hablan del cambio de condiciones de trabajo, ¿sí?, o cambio de cuestiones laborales. Tiene que ver con el artículo 123, porque bueno, eso nos da un reflejo a perspectiva de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo. Eso es. Gracias. A ver, adelante. Igual para el primer presidente, nos dijo cuál era la cifra de enfermeros que afectaban. ¿A cuál es la cifra o a cuántos trabajadores sociales está afectando esta? Micrófono, por favor. A ver.
Comentaba hace un momento la cifra de enfermeros que afectaba esta reforma, ¿no? Sí. ¿Cuántos trabajadores sociales es la que afecta en Esa pregunta la pasamos al maestro Guillermo. Está bien. Sí, a ver, adelante. Profesora Evangelista, yo quisiera saber cuántas investigaciones hay acerca de las condiciones de los trabajadores sociales en el sector salud, toda vez que ya son muy diferentes. ¿Verdad? Algo reciente que salta a la vista con normas de trabajo social es la falta de información que tenemos. No es lo mismo ser trabajador social en el seguro social que en el ISSSTE en el sector salud. Y curiosamente, vamos en este sentido, cómo podemos nosotros abordar la magnitud del problema cuando existe, como se tienen los datos, obviamente, de cuántas investigaciones hay, porque bueno, de acuerdo a una encuesta de escuela, el 70% de las gentes que egresan de las escuelas de trabajo social están en el sector salud. Y por si fuera poco, para nosotros, curiosamente, el problema se magnifica cuando tenemos bachilleres con técnicos profesionales, licenciados en trabajo social y técnicos profesionales que tienen licenciatura. Entonces, el maestro hablaba de algo muy importante, quisiera que también respondieras. Cuando hablan de escalafón, y él mencionaba 3 aspectos fundamentales: salario, categoría y funciones. Vamos, yo no puedo generalizar, pero sí me queda claro que en gran parte del sector salud nunca ha habido una diferencia clara y contundente en cuanto a las funciones de los trabajadores sociales. Muchas gracias. A ver, ahí arriba, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Solamente maestro Jorge Martínez, doctores, maestro Evangelista, saludarles. Soy la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y siempre son bienvenidas, bienvenidos a esta escuela. Gracias. Se abren los espacios para estos foros, para el análisis, para la reflexión, y he reiterado con alumnas y alumnos de la escuela todo mi compromiso para acompañar al gremio efectivamente en las tareas que correspondan desde la escuela a mi cargo para apoyar en la profesionalización a que haya lugar. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Adelante. Yo les sugiero que le den la palabra a la señorita directora para que tengan el lugar que se lleva a cabo las futuras asambleas. Quisiera preguntarle de manera de contexto al maestro Real si pudiera hacer, en términos generales, recabar los conceptos que han manejado el doctor Sotelo y el doctor Evangelista en relación a cómo se podría presentar a la sociedad y que pudiéramos apoyar. Gracias. Bien, pues si no les parece mal, compañeras, compañeros, a ver, 2 más, una más y cerramos. Una más y cerramos. La idea es que terminen de hacer las preguntas para que le demos la palabra a nuestros compañeros ponentes, al mismo tiempo que respondan, elaboren sus conclusiones y le damos las gracias a nuestros compañeros. Adelante. Buenas tardes. Esta pregunta es para el doctor Gustavo Leal. ¿Cuál sería la conducta a seguir para consolidar un movimiento sólido y contundente donde la sociedad no satanice nuestras exigencias? Habría una más para que se den por aquí. Una más y acabamos. Adelante. La pregunta es, sabiendo que tenemos ya los artículos legales establecidos por el gobierno que nos quieren pagar mano de obra barata, nosotros podemos hacer un pliego petitorio precisamente a la doctora Mercedes Juan para que se nos pueda brindar esas oportunidades, no nada más de crecimiento para enfermería, sino para todos los colegas. ¿Cómo? Primero que nada, reconociendo las categorías. Ya vimos que nos quieren hacer un retroceso. Entonces podemos hacer este pliego petitorio para que nosotros podamos luchar por nuestra categorización, sobre todo para los que están formándose, no nada más en licenciatura, sino en maestría, en especialidades, en doctorado. Creo que eso sería una buena oportunidad. En este caso, la pregunta, ¿se puede hacer? Aquí tenemos sociólogos, tenemos todos los profesionales. ¿Podemos hacerlo? Bien, si no les parece mal, vamos a dar la palabra a los compañeros ponentes
y lo vamos a hacer en sentido contrario a como iniciamos. Comienza el maestro Elí, después el doctor Sotelo, para finalizar con el doctor Gustavo Leal. Entonces, adelante, les pido que de una vez elaboren sus conclusiones. Bueno, con respecto a esta vinculación entre los profesionales de estudiantes, yo creo que todos los actores involucrados en un proceso como este tienen que vincularse. Hablamos de los estudiantes, hablamos de los académicos. Las instituciones académicas deben de jugar un papel importante en la crítica y en la generación de propuestas. Creo que es muy importante que los estudiantes, yo veo aquí muchos estudiantes de trabajo social que seguramente, bueno, pues por un interés que están viendo, bueno, pueden también debatir, participar y también aportar en su ámbito. Creo que la relación tiene que ser entre todos los actores que estén vinculados y, como lo decían también, con la propia sociedad. Creo que la sociedad tiene que saber también que hay profesionales de las instituciones que buscan los cambios, que buscan transformarlas, mejorarlas, y yo creo que este movimiento pues tiene que ser un movimiento que también dialogue con la sociedad, dialogue afuera, dialogue con los derechohabientes. Creo que ese es otro tema importante, ¿no? Que ahí nosotros como profesionales tenemos un vínculo, una relación, una comunicación importantísima con los derechohabientes, y creo que también hacia allá tiene que caminar toda esta comunicación. Con respecto a la pregunta del compañero, fíjate que desde que empezó el proceso hemos platicado con varios colegas. Yo no podría dar una cifra exacta a nivel nacional, pero por lo menos serían 100,000 trabajadores sociales ubicados en todos los ámbitos que es un poco el cálculo que estamos haciendo entre varios colegios con respecto a la gente que está laborando en las instituciones de salud. Por otra parte, creo que es muy importante ver este proceso de certificación a partir de una perspectiva diferente. ¿Quién nos certifica, por ejemplo? ¿Quiénes están certificando a los trabajadores sociales? Que cumplan funciones de calidad, que cumplan con las exigencias, que se evalúen. ¿Quiénes? Yo creo que ese debe ser un tema muy importante. Y yo creo que las propias organizaciones gremiales, que ahora, pues desgraciadamente, yo hablo por trabajo social, no conozco a las otras, pero por lo menos las organizaciones gremiales de trabajo social, pues prácticamente pues no han dado un posicionamiento. Yo creo que es muy importante aprovechar este espacio para articularnos y pensar en otro tipo de organización. Con respecto a la pregunta de la maestra, efectivamente, en trabajo social tenemos algún tipo de problemáticas que seguramente no se presentan de una manera tan directa en otras profesiones. En salud, esto es algo histórico, ¿no? Tenemos técnicos en trabajo social, bachillerato tecnológico en trabajo social, técnico universitario en trabajo social y licenciados en trabajo social, y bueno, lo que esperamos, como otras profesiones que están estudiando hacia arriba, ¿no? La especialidad, la maestría y el doctorado. Yo creo que la parte técnica del bachillerato y del nivel licenciatura, con este primer ejercicio de profesionalización, sí se despejó la diferencia. Y sí había funciones diferenciadas y salarios diferenciados. Por eso muchas compañeras técnicas pues tenían que obtener la licenciatura, porque si no, contaban con otras funciones y además con otros salarios. Las fábricas Toyota en Japón, una serie de características diferenciadas desde el punto de vista tecnológico, productivo, laboral, social, de la organización del trabajo respecto a lo que fue el viejo Fordismo, aquel viejo Fordismo que surgió primero en Europa en las fábricas textiles y luego se traspasó ya por finales del siglo XIX
principios del 20 a Estados Unidos, justamente en la producción del modelo T de la Ford, ¿no? Allá por el año principios del siglo XX, basado en lo que se llama la línea de montaje. Ese es el Fordismo, que tiene un dispositivo que es el Estado social, que se articula con el Fordismo. Por oposición, lo que llamaríamos el toyotismo, yo diría que tiene los siguientes pilares, no me alcanza para más. En primer lugar, es un sistema que descompone, como yo expliqué, el puesto de trabajo. En segundo lugar, intensifica el trabajo. Por ejemplo, una enfermera ya no será por derechos o por prestaciones, sino ahora será por la cantidad de pacientes, por ejemplo, se atienda por día, por semana o por hora, ¿no? Esto genera en el modelo toyotista un estado psicosocial de profundo estrés. El toyotismo construye las fábricas, las empresas, la organización del trabajo, fundado, dicen muchos investigadores, en el estrés. En tercer lugar, tiene un piso muy importante que, por cierto, atenta contra la antigüedad, que es el modelo basado en el justo a tiempo, just in time. Eso aplica mucho a las empresas, a los servicios, pero también, en este caso, a los servicios como salud. Por ejemplo, en el caso de la provisión de medicamentos, ya no se producen medicamentos, por ejemplo, para atender a la población, sino ahora se hace en función de la demanda. Es la demanda la que determina la oferta, y no la oferta, o sea, las necesidades de la población de los medicamentos. Una acción que es muy importante, creo que se revela de los documentos que hizo llegar Jorge, que son parte del primer foro, es la relación que se rompe en el fordismo. El salario está generalmente ligado a las prestaciones y a la dinámica del contrato laboral. En el toyotismo, el salario tiende a vincularse a la productividad de las empresas. Si cae la productividad, caen los salarios. Si aumenta la productividad, teóricamente deberían aumentar los salarios, cuestión que evidentemente no ocurre así. Un aspecto que es muy importante históricamente, el toyotismo exige 0 sindicatos y 0 organización, o sindicatos de organización laboral afín a las empresas. Esto se vio desde Japón, desde el origen del toyotismo, pasando por Estados Unidos, y la generalización en todo el mundo. Y a la cantidad de egresados frente a las necesidades de absorción que tiene el sector público. No se parece esta etapa a la etapa de los panistas, que es la que Calderón, la que Enrique Peña Nieto está cortando ahora al degradar, como traté de señalar, y pues conformar todo el proceso de lo que sería el compromiso de profesionalización por licenciatura y por código. Respecto a la segunda pregunta sobre dónde se detiene el proyecto de universalidad en términos propiamente del artículo 134, sí, en efecto, ahí se detuvo, porque la propuesta de la Fundación Mexicana para la Salud no tiene salida para ese capítulo entre el apartado A y el apartado B. Ese es el problema de fondo. No solo han naufragado el proyecto de universalidad por los motivos presupuestarios que se escriben ahora, que son de peso, sino básicamente porque generaría una explosión sindical. Se puede resumir así muy fácilmente. Van a homologar a los trabajadores de la Secretaría de Salud, no a los precarios, sino a los trabajadores con contrato entero, o a los del ISSSTE a nivel de los del IMSS, a nivel del contrato del IMSS, o al revés. No hay propuesta ahí más que la propuesta que conocíamos de despedir a todos los trabajadores del IMSS y recontratarlos. Entonces, en efecto, ese es el punto de fondo,
y estaremos pendientes de cómo lo quieren tratar de implementar. Respecto a las últimas dos preguntas, las voy a tratar integradas, la de la universalidad y la del sólido y consistente respeto para el movimiento. Creo yo que está muy claro. El movimiento de los médicos Soy 17 lo que mostró es que hace falta un paso. Hace el paso de comunicarle a la sociedad que no se trata de defensas gremiales, como dije, sino se trata de mejorar la condición del equipo para atender con calidad. Ese es el primer punto y eso es lo que habría que retomar como punto de partida. Cualquier otra lectura va a terminar mal, porque a la sociedad no le importa una discusión gremial o de certificación. Atención, la certificación puede ser un tema muy relevante, pero a la sociedad eso no le importa. La sociedad lo que quiere es que le mejoren el servicio, sobre todo el paciente, el usuario, el derechohabiente. Mi primer punto es ese. Es una mejora salarial en beneficio de la calidad del proceso de atención. Y ahí es donde llevará cuentas a Mercedes Juan. ¿Cómo quiere verificar calidad ahora si lo primero que está haciendo es golpear el nivel profesional? Es absurdo. Uno. Dos. Pero no se puede hacer ninguna mejora del proceso de calidad y vincular esto a las licenciaturas y al mejor salario, y aquí viene lo más duro, sino una actualización del profesiograma de la enfermería a nivel nacional. No se trabaja igual en el norte que en el centro que en el sur. No es igual el IMSS, el ISSSTE, que la Secretaría de Salud, el Seguro Popular, que los hospitales generales de referencia, o que incluso los trabajadores de oportunidades o las Fuerzas Armadas. El profesiograma de enfermería debe ser el siguiente punto. Queremos reversión de la convocatoria 2014 para atender mejor, pero queremos básicamente actualizar el profesiograma al nivel en que está trabajando ahora el perfil de doble mortalidad del país y algo más todavía, al nivel en que el equipo de salud se está desgastando, que es lo que no reconoce ni quiere reconocer en lo más mínimo ningún sindicato. En efecto, la participación de los sindicatos es fundamental. Vean ustedes las cifras. En el IMSS, 418.000 trabajadores. En la Secretaría de Salud, probablemente ya más de 300.000 si consideramos los precarios. En el ISSSTE, 80.000. ¿Cuántos son? Más de 700.000 trabajadores. Un contingente enorme. Ahí lo que está haciendo falta, y eso es lo que no hizo Peña Nieto en su campaña, ni ha hecho la Secretaría de Salud en esos años, por supuesto, tampoco el director del IMSS, ni el director del ISSSTE, ni las autoridades del Seguro Popular, es considerar que el factor principal de un buen servicio de calidad es el mejor recurso, que es el médico, la enfermera y la profesional. Hay que empezar por eso, siempre. Si se quiere que se trabaje bien, hay que pagar bien y hay que actualizar el profesorado. Todo lo contrario